Hola a todos, en esta oportunidad de lo que vamos a hablar es de la capacidad condicional flexibilidad. La característica que tiene esta capacidad es que es una de las que constituye la previa elemental para desarrollar todo tipo de movimientos y técnicas condicionalmente buenos. ¿Qué quiere decir esta definición? Que si nosotros tenemos una buena amplitud de movimientos, podemos llegar a hacerlos más efectivos y ahorrar más energía. Por lo cual, sí o sí se tienen que tener en cuenta los componentes que hacen falta para tener una buena flexibilidad. En primer caso tenemos la elongación muscular. Los músculos tienen que estar relajados, no contracturados, porque al estar contracturados disminuye el rango de movimiento. Si estos están a su vez relajados, estos amplían el movimiento y dan mayor capacidad de ahorro para después, luego, su contracción. Con respecto a la amplitud articular, una articulación laxa tiene mucho mayor capacidad de amplitud en su movimiento que una que no lo es. Ese contenido es más bien de tipo genético porque constitucionalmente cada uno nace con ciertas características constitucionales que hacen que sus articulaciones sean mucho más fibrosas o más elásticas. Dependiendo de eso y del entrenamiento que se realice, estas articulaciones pueden llegar a tener mayor amplitud de movimiento que otras. Estos dos componentes por ahí se contraponen en el sentido de que si uno falla, el otro no puede actuar o suplir la función del que falla. Por ejemplo, si nosotros tenemos una buena amplitud articular, pero los componentes musculares están acortados, es muy difícil tener una buena movilidad. En el caso contrario, es exactamente igual. Si, por ejemplo, por algún tipo de accidente, el componente articular ha quedado retraído o sus ligamentos, cápsulas han quedado dañados con cicatrices que hacen que éstas no sean extensibles, aunque tengamos muy buena elongación muscular, es muy difícil que se pueda lograr gran amplitud de movimiento, por lo cual los dos componentes tienen que estar íntegros y entrenados para poder lograr el objetivo, que es específicamente realizar movimientos y técnicas condicionalmente buenos. ¿Cuáles son los tipos de flexibilidad? Los tipos de flexibilidad vamos a tener la general, que incluye a todos los componentes del cuerpo, o sea, principalmente suele estar caracterizado por una persona que tiene amplitud de movimiento en todos los componentes corporales, ¿sí? En el caso de la específica, ya depende de qué actividad desarrolle. Hay gente que según la actividad que desarrolle va a tener mayor movilidad, mayor flexibilidad, por ejemplo, en tren superior que en tren inferior, ya sea porque ha trabajado mucho más la fuerza en uno y en el otro no tanto, o no ha trabajado la flexibilidad, por ejemplo, en miembros inferiores, pero sí lo ha hecho en miembros superiores, ¿sí? Entonces, específicamente en cierta zona, esta va a tener mayor flexibilidad que en otra zona. Después tenemos la flexibilidad activa. La flexibilidad activa se da cuando nosotros realizamos algún tipo de movimiento. Dependiendo de esa amplitud, es que nosotros vamos a lograr un buen rendimiento en todas nuestras acciones. Si tenemos contrayendo voluntariamente ciertos músculos amplitud en el movimiento, eso quiere decir que tenemos una buena flexibilidad activa. La pasiva se refiere a la amplitud de movimiento lograda por una fuerza externa, o sea, si yo me ayudo con a empujarme o a tocarme las puntas de los pies y traer hacia mí esas puntas de los pies,
más vale que el tobillo y los gémelos se van a elongar, se van a flexibilizar más si yo aporto esa fuerza a que si no lo hiciera. Lo mismo pasa si un compañero ayuda a llevarme el tronco hacia adelante haciendo una flexión de cadera y de tronco de tal forma de que casi toque con la cabeza las rodillas, por ejemplo, estando en esa situación. Entonces, en ese caso, la flexibilidad se amplía, siendo cuando se aporta una fuerza externa. Los factores que limitan o favorecen la flexibilidad son los siguientes. Tenemos el aspecto anatómico y biomecánico. Constitucionalmente tenemos estructuras anatómicas, ¿sí?, que esas nos van a dar en ciertas regiones amplitudes de movimiento que, por ejemplo, en otras regiones no. Por ejemplo, zonas que vamos a tener de gran rango de movimiento van a ser, por ejemplo, hombros, caderas, por su estructura anatómica. En cambio, por ejemplo, una rodilla, un codo, va a tener una amplitud de movimiento y distintos movimientos que van a ser diferentes, ¿sí? Si, por ejemplo, esa estructura anatómica se ve modificada por algún tipo de lesión, ahí eso va a limitar la flexibilidad, ¿sí? Entonces, por eso, estos aspectos biomecánicos y anatómicos están íntimamente ligados a cómo es que se encuentran las estructuras para lograr, ¿sí?, que esos dos componentes que se tienen que sumar, que es la elongación muscular y la amplitud articular, nos den una buena flexibilidad. Otra de las características es la muscular y neurofisiológica, como la elasticidad, la tensión tónica, la coordinación intermuscular e intermuscular. Principalmente la tensión es una de las que más limitan, dado que en muchos de los casos se da que los músculos están contracturados o se ha trabajado demasiado la fuerza y nunca la flexibilidad. Entonces eso limita la flexibilidad. El desarrollo según la edad es otro de los condicionantes, ya que, por ejemplo, cuando uno es un niño o un recién nacido se podría llevar el pie directamente y tocarlo con la boca, ¿sí?, porque los bebés son muy flexibles, pero a medida que va pasando el tiempo, si no se desarrolla, la flexibilidad se va perdiendo. ¿Hasta qué edad se puede entrenar la flexibilidad? O sea que vamos a ir ganando flexibilidad. Hasta los 20 años. Después de los 20 años, si no se ha entrenado la flexibilidad, entra en franca decadencia, ¿sí? Y si, por ejemplo, se tenía antes muy buena flexibilidad, es muy difícil recuperarla cuando después de los 20 años uno no ha hecho ninguna actividad que ayude a reponerla, ¿sí? Lo que se logra en los primeros años de vida en flexibilidad es lo que después se va a poder mantener si se entrena. Pero si también de chico no se le entrena, es más adelante es muy posible que no tengamos resultados porque no se puede llegar a mejorar una vez pasados los 20 años. El estado psíquico también condiciona la flexibilidad, ya sea que si uno está relajado, no está tenso, psicológicamente está bien, no está estresado, puede llegar a tener mayor flexibilidad. Pero ya, por ejemplo, el tema del estrés, sabemos todo lo que nos produce. Por ejemplo, una de las cosas que nos produce son contracturas de tipo muscular. Y ahí ya está afectando uno de los componentes que hacen a la flexibilidad. Entonces, el estrés nos puede hacer que tengamos menos flexibilidad. El estar relajado nos va a favorecer la misma. Después está la influencia del ambiente, por ejemplo, la temperatura o la hora del día. La temperatura con el calor, nosotros vamos a tener mayor flexibilidad. Con el frío, menos. A la mañana podemos estar un poco contracturados porque recién comenzamos la actividad, pero durante el resto de la mañana vamos a estar bien,
vamos a tener mayor flexibilidad que después a la tarde, noche, cuando hemos finalizado nuestras actividades, ya que la tensión del día va haciendo que la flexibilidad disminuya. El entrenamiento y el grado de ejercicio también condicionan, principalmente dependiendo del tipo de entrenamiento que se haga. Si, por ejemplo, se trabaja muchísimo la fuerza, pero no se trabaja la flexibilidad, es muy probable que los músculos estén todos acortados. Entonces, al estar los músculos acortados, es muy difícil que logremos una franca flexibilidad. También el hecho de no realizar actividad física limita la flexibilidad. Cada vez la persona se va a ir, como dijimos al principio, cuando estábamos hablando de la edad, va a ir teniendo condicionantes que si no realiza actividad física, esto la va a limitar a esta capacidad condicional. Otro de los factores limitantes es el cansancio. El estar cansado también hace que tengamos menos flexibilidad, menos posibilidad de amplitud muscular y articular, y una limitación con respecto a la flexibilidad muscular. Y el hecho del calentamiento es uno de los que favorecen. Por eso siempre que nosotros realizamos una actividad física, hacemos una entrada en calor al principio donde trabajamos un tipo de flexibilidad. ¿Para qué? Para que nuestros movimientos sean más amplios después y de esa forma ahorremos energía.